En ocasiones escuchamos la expresión estar en las nubes. Esto se asocia principalmente con estar lejos del mundo, andar desorientado, perdido, en fin, podemos decir que una persona que está en las nubes anda como mínimo desconectado de la realidad. Para un ingeniero Rams, esta definición significa lo contrario. Estar en la nube es estar conectado. Es la posibilidad de poder tener acceso a un número de datos muy importante que me permitirá, por medio de un proceso de digitalización del conocimiento, efectuar de una manera confiable un diagnóstico y un pronóstico para la misma máquina, lo cual me pone en el mundo de la tecnología 4.0. El día de hoy nos acompaña el Dr. Blas Galván, amigo de este canal, director de Planet Rams y fundador de la Maestría en Ingeniería en Confiabilidad y Riesgo Micro de la Universidad de Las Palmas en España, quien nos estará compartiendo algunas reflexiones sobre sus experiencias en proyectos de diagnóstico y pronósticos en la nube y analizará el impacto que la digitalización del conocimiento tendrá en el futuro en cuanto a la sustitución de los expertos en mantenimiento. Disfrutemos pues por Acer TV de estos 15 minutos de esta visión de futuro de la ingeniería Rams. Hola. Uno de los aspectos claves de la digitalización de la industria, en lo que se ha dado en llamar la industria 4.0, es la computación en la nube. Se trata de que determinados procesos que antes se realizaban en la empresa o no se realizaban, se realizan ahora de forma externa. Se toma un conjunto de datos en la industria, esos datos son filtrados, etcétera, etcétera, y son preparados y enviados al exterior, a un servidor externo, en el cual se realizan una serie de cálculos. Los resultados de esos cálculos son devueltos a la industria para poner en aplicación lo que proceda dentro de la industria. Eso es lo que se ha dado a llamar computación en la nube. La verdad es que después de varios años trabajando en la realización de procesos de computación en la nube para la industria, se llega a una serie de conclusiones, cuando menos curiosas, que quería compartir con ustedes. Son relativas no solo a la información de partida, sino incluso al propio proceso de implementación y a todos los actores que intervienen. Y más que nada mencionarles cuáles son las dificultades básicas que nosotros hemos encontrado a la hora de aplicar computación en la nube para la industria. Lo primero que hay que considerar es que se trata de un proceso completo de ida y vuelta. Tenemos que pensar que tenemos nuestros equipos en la industria que están produciendo una serie de datos. Esos datos se toman, se almacenan, se analizan, se seleccionan y luego a través de la red de la industria son enviados hacia el exterior, donde se hace un cálculo y los resultados de esos cálculos son reenviados hacia atrás, hacia la red de la industria y finalmente llegan hasta donde tienen que llegar para que se puedan aplicar en el proceso productivo. Por tanto, empezando por este lado, el lado de los datos hay que adquirirlos, hay que almacenarlos, hay que analizarlos y dentro de ese análisis está, pues por supuesto, el filtrado, la clasificación, la tipificación, etcétera, etcétera. Luego hay que seleccionar determinados conjuntos de datos que cumplen determinadas condiciones para su envío a la nube. Y además hay que enviar a la nube los requisitos que pedimos con respecto al software que está afuera. Es decir, le pedimos que realice este cálculo, nos envíe este resultado. Luego tiene que volver los resultados de esos cálculos y tenemos que tener un proceso de asimilación en la empresa para poner esos resultados en práctica. Y ese lazo de enviar datos, recuperarlos, ponerlos en práctica, etcétera, etcétera, es un proceso repetitivo que se tiene que estar realizando cada cierto tiempo. Una de las creencias habituales al principio es que es necesario que ese proceso repetitivo se realice cada pocos segundos. Y eso realmente no tiene por qué ser así. Dependiendo del tipo de proceso que se esté analizando, del tipo de información que se esté enviando a la nube y de los cálculos que estén haciendo, eso puede ser del orden de segundos, de minutos, de horas, etcétera, etcétera.
En el caso concreto de diagnóstico y pronóstico, a no ser que se esté intentando hacer un diagnóstico a muy corto plazo, lo general es que se realice un muestreo en la industria de determinadas variables relativas a un equipo, y después de todo un proceso que ya mencionamos de almacenamiento, filtrado, análisis, etcétera, etcétera, cada cierto tiempo, y ese cada cierto tiempo puede ser cada semana, cada mes, cada varios meses, se envía un conjunto seleccionado de datos a la nube para que realice los cálculos de diagnóstico y pronóstico y los devuelva hacia nuestra industria. Bien, hablando un poquito de los datos. Nosotros solemos decir que con los datos hemos topado. Es decir, el gran problema de todo esto, el mayor problema es la disponibilidad de datos. Y la falta de cultura de todos los que intervenimos en este proceso sobre realmente qué datos hacen falta, cuántos datos hacen falta y con qué frecuencia hacen falta. En realidad, para hacer un buen diagnóstico, un buen pronóstico, no es necesario enviar una gran masa de datos. Lo que es necesario enviar es un conjunto de datos muy preciso, que esté muy relacionado con lo que se quiere diagnosticar o pronosticar, y que esté secuenciado con la frecuencia suficiente para poder establecer una tendencia, básicamente una tendencia. En las empresas, con respecto a los datos, nos ofrecen lo que tienen. Y suelen pensar que lo que tienen es mucho y que con eso debiera ser suficiente para realizar un diagnóstico y un pronóstico. Pero realmente no lo suele ser. Los datos suelen ser insuficientes, suelen estar dispersos y suelen estar en bruto, sin analizar, sin procesar, sin filtrar, sin cualificar. Así es que, bueno, el ofrecimiento de una empresa con respecto a, mira, tengo todos estos datos, con esto me tienes que poder hacer un diagnóstico, un pronóstico, no siempre es una garantía de que eso se pueda hacer. Es más, con mucha frecuencia, realmente lo que ocurre es que la empresa nos ofrece todo lo que tiene, con muy buena voluntad, pero realmente no está bien preparada, no tiene el suficiente número de datos en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad y en cuanto a variedad. Y bueno, por otro lado, las empresas también nos ofrecen la participación de sus operarios de mantenimiento, pero de sus expertos en mantenimiento. Pero con frecuencia esos expertos en mantenimiento llevan muchos años trabajando en este tema y saben mucho de lo que se está tratando. Pero tienen escasa formación en lo que significa la digitalización, la computación, el uso de la nube, etcétera, etcétera. Entonces es muy difícil el diálogo con los expertos en mantenimiento cuando se trata de empezar a diseñar y construir un proceso que hay que implantar en la nube. El diálogo se hace muy complejo. Es necesario en medio de alguna interface algo que nos permita comunicarnos los unos con los otros y que nos permita entendernos. Yo creo que, bueno, aparte de la buena voluntad, es necesaria una formación, tanto en la parte de los que desarrollan como de la empresa, para que se engrasen los mecanismos de comunicación entre unos y otros y los conocimientos mínimos de ambos lados que tiene que tener la otra parte se transfieran. Las empresas exigen, por supuesto, máxima precisión en las predicciones, ¿cómo no? Y además quieren que su caso quede perfectamente resuelto. No sé si el del vecino o el del socio del proyecto, pero el de cada empresa tiene que quedar perfectamente resuelto. Además, suelen pedir que los procesos sean rápidos y que el manejo del software sea fácil. Como no, todos lo pedimos, no solo de este tipo de problemáticas, sino de cualquier otra. Queremos que todo sea rápido, hasta en nuestro móvil, y además que sea muy fácil de manejar, con muy pocos toques. Y además las empresas exigen garantías, como no, exigen garantías. Muchas veces esas garantías vienen de la mano del cumplimiento de los estándares internacionales. Así es que tenemos que preocuparnos de que el software sea manejable, de que sea fácil, de que sea rápido y de que cumpla los estándares internacionales, y todo ello aplicado para resolver en concreto los problemas de la empresa a la que se trata de atender. Bueno, eso será más o menos fácil según los casos. Y bueno, ahí hemos tenido todo tipo de experiencias al respecto. Hablando un poquito más en detalle de los expertos en mantenimiento,
tengo que decir que en general son excelentes personas, que son unos grandes trabajadores, trabajan muchas horas al día, conocen muy bien de lo que se está tratando. Realmente los que no conocemos somos los que venimos de fuera. Nadie como ellos conoce sus máquinas. Y en general suelen minimizar la importancia de disponer de un sistema computerizado de diagnóstico y pronóstico. Ellos en general opinan que no hay nada como un experto. Realmente yo también lo opino, no hay nada como un experto. Pero se trata de intentar ir avanzando y intentar ayudar lo más posible a los expertos. Y la digitalización del diagnóstico y pronóstico no es más que una ayuda más a implementar, lo que tiene sus dificultades. Además, en determinados casos suelen ser resistentes a contar todo lo que saben, porque de alguna manera lo asocian a las posibilidades de conservar su empleo. Si yo digo todo lo que sé, al final van a prescindir de mí. Y no se trata de eso, exactamente, aunque pueda haber algo de verdad en algunos casos, en algunos tipos de puestos de trabajo, pero el cambio de paradigma es así. Y constantemente a lo largo de la historia se han destruido, se han creado nuevos puestos de trabajo, nuevas tipologías. Así es que, bueno, el proceso de licitación del conocimiento de los expertos, para traducirlo en formas de proceder, formas de calcular, en general, sabiduría que se implementa en las máquinas, es complejo. Y la participación de los expertos no suele ser siempre todo lo abierta que se desearía. Por otro lado, hablábamos antes de los estándares internacionales. Bien, hay que hacer cumplir los estándares internacionales. Esa es una garantía clara para las empresas y la única respuesta posible a la pregunta, ¿cumple este software con los estándares internacionales? La única respuesta posible es sí, sin ninguna duda. Eso significa que desde el punto de vista de los desarrolladores tenemos que adquirir todos los estándares internacionales, estudiarlos con detalle y asegurarnos de que lo que se desarrolla para diagnóstico y pronóstico cumple con los estándares internacionales. El análisis de los estándares internacionales es muy curioso. Por un lado, nos damos cuenta de que los estándares están producidos en fechas muy diferentes. Pueden haber hasta 10 o 12 años de diferencia entre las fechas de diferentes estándares que hay que aplicar uno detrás de otro. Esos estándares, por el mismo tema que dije de fechas y por otras circunstancias, suelen estar producidos por equipos de expertos muy diferentes entre sí. Hay una broma muy típica que hacemos en estos tipos de trabajos, y es que decimos, pero realmente estos dos estándares están producidos por personas del mismo planeta, porque realmente debieran de ser estándares que están encadenados unos con otros, con un hilo conductor muy claro que permita ir desde un principio hasta un final, y no es así. A veces no hay forma de hilar todo perfectamente desde un estándar internacional a otro. Además, los estándares internacionales no están actualizados a la tecnología actual. Ténganse en cuenta que, hablando de tecnología, hoy en día, si algo fue hecho hace 5 años, es prácticamente prehistoria. Y hay muchos estándares internacionales que están atrás en el tiempo, 5, 7, 10, 12, 15 años, y que tienen que ser tenidos en cuenta. Así es que, de la forma de pensar que había hace 5, 7 u 8 años y cómo se implementaban las cosas, a la forma de implementar las cosas actualmente hay una diferencia enorme. Y las formas de pensar también han cambiado muchísimo. Así es que es muy difícil mantener un hilo conductor razonable. Además, los estándares internacionales, algunos de ellos, no estaban pensados exactamente para la digitalización que hoy en día estamos afrontando. Así es que contienen criterios muy valiosos, pero que desde el punto de vista de computación, a la hora de implementarlos, se pueden calificar de borrosos. No son suficientemente explícitos para que puedan ser implementados claramente en un software que tiene que resolver un problema relevante para una industria. Por otro lado, viene el tema de la tecnología. ¿Qué piensa la industria, las personas que trabajan en la industria sobre la tecnología? Hoy en día tenemos una tendencia, todos la tenemos, a pensar que con la tecnología de hoy todo es posible. Y además que todo es barato. El resultado de la unión de estas dos creencias
es que se minimiza la importancia del proceso de desarrollo de las soluciones. Bueno, esto se hace con unos pocos meses de trabajo y además se hace con un par de programadores y un curso de formación y un poquito más y lo sacamos adelante. Así es que en este entorno es difícil hacer valer frente a la industria, frente a los gerentes, que un proceso implantado en la nube de diagnóstico y pronóstico no solo es algo limitado, no todo es posible, sino que además no es barato. Requiere muchas horas hombre, no solo para implementar la solución, sino para estar continuamente actualizados con respecto a la tecnología que se está aplicando. Conclusiones. Bueno, básicamente, después de esta experiencia de varios años implementando este tipo de proyectos, pues en general puedo decir que lo más común ha sido que los proyectos de digitalización, de diagnóstico y pronóstico, han estado mal dimensionados. Con respecto a los datos, en muchos casos por ignorancia de todos los que interveníamos, de realmente cuáles eran los datos que hacen falta, cuál era su tipificación, su frecuencia. Por las personas, los conocimientos que se tienen en ambas partes, desarrollo y en la industria, de lo que hace la otra, y la predisposición a trabajar en común, el esfuerzo a invertir, que suele ser enorme, y el plazo de implementación. Se suele pensar que se hace en unos pocos meses y a veces hacen falta un par de años para implementar este tipo de procesos. Así es que, en general, los proyectos a los que nos hemos tenido que enfrentar estaban mal dimensionados. Y eso, ¿qué consecuencias suele tener? Pues suele tener que los objetivos que se habían planteado inicialmente, después de ver los resultados finales, sufren una rebaja considerable. Y en algunos casos se llega a pensar en que esto no funciona, esto no es lo que yo pensaba que era. De alguna manera se llega a una sensación de fracaso con respecto a la implementación del diagnóstico y pronóstico. Y eso es consecuencia de lo anterior, es decir, el mal dimensionado de los proyectos de diagnóstico y pronóstico hace que los continuos recortes que hay que aplicar para hacerlo dentro de los márgenes que se había previsto producen que los resultados no sean los esperados. Soluciones. No hay bolas mágicas para este tipo de cosas. En general, yo lo que suelo decir es que lo primero es que hay que formarse e informarse por ambas partes, por la parte del desarrollo, por la parte de la industria, de lo que es necesario realmente para implementar un proyecto de digitalización, en este caso concreto de diagnóstico y pronóstico en la nube, que tenga éxito, que cumpla con garantía lo que la empresa quiere y lo que los equipos de desarrollo quieren proveer para las empresas. Bueno, espero que estas reflexiones sobre los proyectos de diagnóstico y pronóstico en la nube les sean de ayuda para algo. Espero que sí, que bueno, pues nuestra experiencia al menos permita este tipo de cosas. En sucesivas presentaciones les iremos mostrando resultados de lo que nosotros hemos logrado en cuanto a diagnóstico y pronóstico en la nube a lo largo de diferentes proyectos, y también haremos reflexiones en cada uno de los aspectos que hoy hemos mencionado de forma global sobre los proyectos de digitalización de diagnóstico y pronóstico. Espero que les sea de utilidad, amigos. Nos vemos.